Rocío Martínez Velázquez es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y maestra en edición digital por la Universidad Alcalá de Henares. Fue editora en el Fondo de Cultura Económica y también en Ediciones Culturales Paidós. Ha dictado cátedra en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y desde joven ha tenido la misión de atraer a las y los jóvenes a la lectura y al pensamiento crítico. Es autora del libro El laberinto digital, cómo crear contenidos en la era de Internet, que aporta conceptos necesarios para la producción de contenidos en el entorno digital, así como recomendaciones sobre las infinitas posibilidades que ofrece el medio cibernético. Desde 2024 es la directora editorial de Siglo XXI Editores en México. Pues aquí estamos para otro gran programa de Diálogo de Democracia con una invitadaza, Rocío Martínez. Bienvenida aquí a la UNAM. Bueno, es tu casa, tú has estudiado aquí. Muchas gracias, John, por la invitación. Me encanta estar aquí en Diálogos por la Democracia. Al contrario, querida amiga, la verdad es que es un privilegio recibirte. Pues Siglo XXI Editores es casi parte de CU. Casi. ¿No? Sales ahí a hacer el agua y ahí está. Ahí está. La casa editorial pues está ahí desde 1971, o sea que seguramente muchas generaciones conocen la librería, han pasado por ahí, la han sentido parte de la UNAM, aunque no lo es, pero pues un orgullo estar al lado. Y entonces ahí mismo tenemos la librería, la casa editorial, el almacén. Eso es un gran privilegio porque casi ninguna editorial tiene ahí su propio almacén y puede ver su historia pues en vivo, digamos, y hacer todas las operaciones que necesita una editorial pues en el mismo espacio, ¿no? Y un bello espacio además. Están siempre invitados a conocer Siglo XXI Editores. Tú eres Puma también. ¿De corazón has estudiado en la UNAM? De corazón no estudié en la UNAM porque yo soy de Tlaxcala y en su momento mis papás no me dejaron venir para acá. Yo estudié en Puebla, en la Universidad de las Américas, y luego en Madrid, en la Complutense. Pero me encanta la UNAM, tuve en algún tiempo mucha cercanía con todo lo que tiene que ver con cultura UNAM. Me encanta el Centro Cultural Universitario, el MUAC, la NESA, Libre y la Rosa, todas las actividades que son maravillosas y que se hacen dentro de la UNAM. Así que, pues si me adoptan un poquito, soy Por supuesto. Y Puma de equipo, sí. Eso, bueno, o sea tenía que ser. Exacto. Pues qué lindo. No, mira, la editorial es pues toda una institución, Siglo XXI. Yo recuerdo, te decía que mi primer libro que publiqué fue justo con Siglo XXI, fue mi tesis doctoral. Sobre organismos autónomos, y para mí entrar en la lista de Siglo XXI fue y sigue siendo un increíble honor porque ustedes desde los 60 se funda la editorial, ¿verdad? Están por cumplir ahorita 60 años. Exactamente, fíjate que en noviembre de 1965 se constituye, digamos, la primera ya como idea, como le va dando forma a Orfila, junto con otros intelectuales mexicanos, Elena Poniatowska, Monsiváis, Carlos Fuentes, que después de que a Orfila lo despiden, él era director del Fondo de Cultura Económica, y pues algunas publicaciones molestaron al entonces presidente Díaz Ordaz, y al final pues sale del fondo, y pues en ese momento donde fluían las ideas, donde había tanta necesidad de lectura, de saber, de conocimiento, pues dicen, vamos a fundar una editorial, que además en ese momento a mí me encanta la idea de que se llamara Siglo XXI, ¿no? O sea, porque lo estaban mirando hacia el futuro, siempre desde el lado progresista de las ideas, de izquierda, de las más vanguardistas en ese momento para Orfila, y entonces, bueno, constituyen su primera acta en noviembre, por eso vamos a tomar esa fecha simbólica para empezar los 60 años, pero claro, del 65. Del 65, pero los primeros libros salen en el 66, entonces, bueno, nos vamos a dar todo el año, de noviembre a octubre, para estar celebrando pues nuestra casa editorial Siglo XXI. Pues es una historia similar a La Jornada, a Procesos, la resistencia cultural de izquierda de todas estas décadas frente a un Estado despótico y generar un espacio pues autónomo.
Orfila, gran creador de esta institución, y como dices, Poniatowski, Monsiváis, ¿cuáles otros autores han sido de los autores insignia de la casa editorial? Bueno, él son los primeros que publican a Foucault, ¿no? O sea, Michel Foucault, que sigue siendo uno de nuestros autores, pues que obviamente son de consulta para los universitarios y universitarios, pero bueno, muchos más autores, ¿no? De los primeros, por ejemplo, se publicó ahí José Trigo de Fernando del Paso. Ahora siglo XXI ya no publica ficción, nos dedicamos más a la no ficción, al ensayo, a la divulgación científica, ciencias sociales y humanidades, pero en ese momento pues se aventuraron con Fernando del Paso, por supuesto, Poesía en Movimiento de Octavio Paz, ¿no? Había esos autores mexicanos, y bueno, la compañera de Arnaldo Orfila, que era Laurette Séjourné, que era una francesa que estuvo exiliada en los tiempos de la guerra y que pues se emparejó con Orfila, digamos, en México, pero ella era antropóloga, ¿no? Escribió un libro sobre Teotihuacán. Para ella era un mundo difícil, ¿no? Porque ese era un mundo muy, muy masculino. De hecho, ahora Tatiana Cole está escribiendo una biografía sobre Laurette Séjourné, porque pues siempre hemos estado centrados en la figura de Orfila, pero ella fue su compañera. De hecho, ahora que estamos revisando el archivo histórico, por ejemplo, muchos autoras y autores, o sea, pero pongamos Julio Cortázar, ¿no? Que publicó ahí La Vuelta al Día en 80 Mundos, Último Round, le dedican palabras a Laurette, pero siempre como la compañera de Orfila. Y ella tuvo su propia carrera, estaba fascinada con Teotihuacán. Entonces, creo que eso es con la historia de América Latina, no sé, con el arte, era muy amiga de Remedios Varo. Entonces, creo que hay una historia maravillosa que contar también a través de sus ojos, ¿no? Y fue de las primeras que se publicó también en siglo XXI. Qué lindo. González Casanova, por supuesto, también. Por supuesto. No sé si todas sus obras, pero la mayor parte. Es la mayor parte. Bueno, un universo, ¿no? Autor emblemático para nosotros también es Eduardo Galeano, ¿no? O sea, lo sigue siendo. Pero es bonita la historia con Arnaldo Orfila porque fue el primero que creyó en él, ¿no? Decía Galeano, nadie me quería publicar Las Venas Abiertas de América Latina. ¿A poco su primer libro fue con Siglo XXI? Las Venas Abiertas se publicó en 1971 con Siglo XXI. Decía Galeano. ¿Desde México? Desde México. Decía Galeano, qué lástima que no guardé la carta, ¿no? Y yo he estado tratando de buscarla, pero tampoco la encuentro. El momento en que Arnaldo decide apostar por un joven Galeano que tenía 31 años y que se aventura a escribir ese libro que para mí fue mi primer Galeano, ¿no? Las Venas Abiertas de América Latina, pues como el imperialismo siempre ha saqueado a nuestro continente, ¿no? Y de alguna manera eso nos ha unido, separado, modificado, ¿no? Moldeado. Entonces, pues es fascinante y es un privilegio para mí pues unirme humildemente a esta historia, ¿no? Que vas llegando. ¿Cuánto tiempo tienes Voy llegando, llegué en octubre de 2024, o sea que tengo 6 Llegaste 7 meses. Como ave salvadora. Bueno, ha sido un proceso complejo algunos años, ¿no? Había alguna empresa que quería comprar Siglo XXI y convertirlo en una, pues no sé, una editorial de autoayuda y de pues algo estrictamente comercial, ¿no? Y perder esa historia, ¿no? En estos últimos años ya se logró rescatar, también con el apoyo de inversionistas muy importantes de Argentina, de don Carlos, ¿no? Sí, claro, bueno, tuvo mucha época después de Arnaldo Orfila, estuvo Martí Soler como director, y después se quedó Jaime Labastida, creo que tuvo muchos años al frente de la editorial. Hay muchos años de la historia del siglo XXI donde creo que se perdió la noción esta de hacer catálogo, ¿no? Que es muy distinto. Para mí es muy importante encontrar lectores y no solo hacer libros por hacerlo, claro. ¿no? Entonces creo que mucho de nuestro almacén puede dar cuenta de ese tiempo porque hay libros ahí detenidos en el tiempo. Y llega un momento en que Labastida dice, bueno, pues se va a vender a unos accionistas del norte, ¿no? De México. Y desde Argentina, Carlos Díaz, que es nuestro director general y que además pues, ha hecho una maravillosa labor desde Argentina, pues, digamos, consigue a los empresarios, a Hugo Sigman, que invierten para que se recupere el siglo XXI México y hace un año también siglo XXI España. Entonces ahora sí ya realmente somos las 3 casas pues, hermanas, que siempre lo hemos sido, ¿no? Por historia, pero ahora también en la práctica.
Entonces creo que podemos hacer grandes cosas, estamos tratando de aceitar ya esa máquina para hacer cada vez más cosas, pues como el territorio de La Mancha, como diría Fuentes, ¿no? Ajá. No, y maravilloso. Empezamos en México, se expande a España, Argentina. Ahora Argentina nos salva, ¿no? Argentina nos salva. Y nos van a respetar a los mexicanos, ¿verdad? Por supuesto. Carlos Díaz vivió en México. Así es. Entonces él es, además de que es fan de la comida mexicana y le gustan muchas de nuestras palabras, pues él también, su padre fundó Siglo Colombia. Esa casa se cerró, pero es parte de su historia, y luego vino a México, ¿no? Y Carlos era chiquito cuando andaba por aquí. Una gran persona. Gran persona, Carlos Díaz. Y le agradecemos mucho el apoyo a él y ¿cómo se llama el empresario? Es Hugo Sigman. Hugo Sigman, sí. Por poder continuar con esta gran historia, que es una cosa muy valiosa. Le voy a mandar saludos. Sí, claro. Les mando saludos desde aquí. Tienes poco tiempo, pero ya tienes grandes ideas, ¿no? Pues eres súper joven, comparado con otros directores de editoriales del mismo siglo XXI. Entonces, traes aires frescas, una visión nueva. ¿Qué es lo que propones? ¿Cuál es tu idea central? Pues mira, como te decía, para mí es algo increíble unirte a esta historia. Entonces, lo primero que hay que reconocer es el lugar en el que estás, ¿no? Entonces, conocer el catálogo, conocer a la historia de Arnaldo Orfila, de Loret, o sea, ver los lugares donde ellos pasearon y decidieron muchas cosas, y saber que fue algo muy vanguardista en su momento, todos los estructuralistas, la Biblioteca del Pensamiento Socialista, o sea, cosas, Paul Ricoeur, Derrida, o sea, un montón de autores que podría decir en traducción, y también, por supuesto, mexicanos. Creo que eran la juventud de su momento, los lectores y las lectoras de su momento, pues necesitaban eso. Entonces, ahora mi misión sería entender qué necesitan nuestras lectoras y lectores potenciales en la actualidad para replicar esos efectos. No puedo hacer exactamente lo mismo porque quizá no funcionaría ahora. Entonces creo que hay que entender mucho más a un público contemporáneo, que a lo mejor ya los libros de 700 páginas y muchas citas no funcionan, por decirte algo. Funciona mucho más tener el conocimiento, pero saber transmitirlo, ¿no? Que es algo que yo hablo mucho con mis autoras y autores, es decir, tú ya lo sabes, pero ahora contárselo a los demás y para que lo comprendan, creo que es un don. Y creo que ese tipo de libros es importante que estén. O sea, el ensayo tiene su espacio, pero hay que saberlo buscar. No es como otras, otras obras de ficción o las sencillas, a lo mejor de autoayuda, de consejos cotidianos. Es un poco más, digamos, más acotado. Las personas que buscan los ensayos de ciencias sociales, de humanidades o de divulgación científica, pero también creo que, claro que sí, pero no sabemos a veces encontrar a esos lectores. Entonces creo que sería mi misión, como te decía, encontrar lectores, no solo hacer libros, y para eso acompañar los libros, no solo hacerlos, editarlos, encontrarlos en ese sentido, sino también traspasar las páginas, ¿no? Hacer promoción, estar más cerca de la gente que nos quiera decir cosas, ¿no? O sea, escuchar es importante. Y encontrar nuevos autores, ¿no? Y claro, esa es la misión central, ¿no? Sí, porque reciclar los mismos de siempre es importante. Hay grandes figuras, escritores, investigadores, pero cómo encontrar nuevos talentos para esos nuevos tiempos que pueden llegar a dialogar con la juventud y a partir de las realidades que estamos viviendo. Porque, bueno, dices, fue muy visionario llamarle siglo XXI en los 60 del siglo pasado, pero ya estamos en la tercera década del siglo XXI. Nos llegó el siglo XXI. Ni modo de cambiarlo para siglo XXII, más bien aquí estamos, vamos a gozar este momento y ser igual de vanguardia de siempre. ¿Cuáles son algunas las temáticas o las ideas que tú ves que podrían revivir ese espíritu crítico? Porque como dices, se edita El Capital, toda la biblioteca socialista. Quizás había más paciencia del asunto en ese momento. No había smartphone. Exacto. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Los chavos sí leen,
Sí, leen. Sí escriben. Nosotros aquí en el programa Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, que tengo el súper honor de dirigir, fundamos el periódico Los Estudiantes de la UNAM, lo hemos comentado aquí muchas veces. Sí. Hemos tenido aquí autores de Goya, Me encanta y era eso. una apuesta un poco utópica. Incluso tenemos una versión impresa, nos decía, no, puro digital, no, queremos impreso. Y los chavos nos arrebatan las manos el impreso. Se nos acaba el tiraje en una semana. Es una publicación impreso trimestral, aunque diario, un periódico todos los días digital, pero la versión impresa, los chavos les encanta. O sea, lo físico todavía tiene una gran autenticidad y sí están leyendo, se están leyendo entre ellos. Sí hay algo muy valioso de la palabra escrita, ¿no? No, yo estoy convencida también que todavía el libro impreso tiene muchísima salud y ahora me da gusto que digas lo del periódico, que también les gusta a la juventud impreso. O sea, de hecho, realmente todavía el mercado editorial goza de salud por el libro impreso, ¿no? O sea, el libro digital está ahí. Creo que en general las personas combinan. De pronto hay cosas que leen en digital, que, o sea, que quizá no les tienen tanta atención, pero sigue habiendo este cariño por el libro objeto, por tener tu librero, por tener libros que te interesen, ¿no? Guardarlos y tenerlos ahí. Pues creo que eso es importante. En ese sentido, o sea, a mí me gusta hablar, sí, de nuevas generaciones, pero creo que hay que abarcar varias generaciones para acercarnos a los lectores y seguirles llevando diferentes ofertas, ¿no? O sea, por un lado está el catálogo histórico, que como dices, se seguirá imprimiendo, es necesario, es muy relevante, acompaña a muchas estudiantes y estudiantes de diferentes carreras y disciplinas, pero también creo que hay que tener temas que sean más, que te hablen más de tu realidad o que te sirvan para discutir. Entonces, a mí algo que me gusta mucho sería preservar como la parte de traducción de autoras y autores que no estén en el circuito mainstream, que estamos cansados como de esos, y dar oportunidad a otras voces que sean relevantes en el pensamiento internacional. Te voy a interrumpir un segundito, Rocío, perdón, claro. porque nos están llamando a corte y vamos a retornar ahorita para continuar con este diálogo muy importante con la directora editorial del Siglo XXI en México, Rocío Martínez. No se vayan, aquí la esperamos. Aquí seguimos con Rocío Martínez. Gracias, Rocío. Gracias a ti. Tu tiempo, gracias a la audiencia. Mira, de veras, tener una editorial tan valiosa, con tanta historia en las manos, es una gran responsabilidad y qué bueno que estás buscando innovar, porque como dices, uno podría quedarse en los laureles del pasado. ¿Cuáles son algunos de los temas entonces? Yo creo que pues, la comunicación es algo muy importante, el feminismo, el medio ambiente, la lucha de clases todavía sigue vigente en el mundo. El ensayo es donde quieres acercarte a la gente, ¿no? O sea, a partir de interpelar en estos temas, ¿no? ¿Nos puedes adelantar alguna cosa de lo que tienes planeado? Claro que sí. O sea, un poco de cómo estoy pensando el catálogo a partir de este momento, ¿no? O sea, con esa herencia y todo, te decía un poco a traducir a personas que no están en el circuito mainstream, ¿no? Recientemente tenemos un libro que se llama Rescatar la Ilustración. La autora es Nikita Dhawan, ella es de la India, pero trabaja en la Universidad de Alemania y es experta en postcolonialismo, en teoría queer, o sea, y habla un poco de las cuestiones que se pueden rescatar de la teoría de la ilustración, de todo lo europeizante que nos domina, pero no lo desdeña del todo, sino que rescata justamente lo que creo que puede ser valioso para nuestro mundo contemporáneo, y también hace una crítica, ¿no? Ella pues obviamente es una autora que no es necesariamente conocida, pero sí necesaria. Claro. Entonces, ese tipo de autoras y autores me gustaría que estuvieran. ¿Estás traduciendo del inglés, del alemán? Lo traducimos del inglés. Ella de hecho habla en inglés, ya está en
librerías. Muy bien. Con ese arrancamos el año. Ujú. Y en la parte de autores más locales, pues sí me gustaría dos vías, cosas contemporáneas, pero no coyunturales. Eso es importante para mí, para la editorial, quiero decir, porque muchas veces estamos dominados por las lógicas de las transnacionales, ¿no? Que es al mes novedades y novedades, ¿no? Y entonces es como un producto casi que se desecha muy pronto y que no tiene su tiempo, ¿no? Entonces el libro necesita su tiempo, no es un TikTok, ¿no? Sino al contrario, es algo que necesita estar más tiempo en la vista del lector, que necesita esperar en la mesa de novedades a que alguien lo vea, se enamore, lea la cuarta, se lo lleve a casa, o sea, necesita tiempo. Y también los autoras y autores necesitan tiempo para hacer presentaciones, para conversar con sus posibles lectores. Entonces, creo que un producto express no es definitivamente para nosotros. Y por eso es importante que los libros, aunque sean de actualidad o de temas que importan, no sean express, ¿no? No sean coyunturales, sino que abarquen más tiempo. Por eso creo que la historia es un punto importante, ¿no? Por ejemplo, o que hablar de política a veces tiene sentido hacerlo en retrospectiva. Claro. ¿no? De pronto decir, muchas veces y todas, ¿no? A lo mejor podemos hablar de ayer, pero a veces necesitamos un poco decir, bueno, ¿de dónde vienen las ideas, ¿no? Argumentar la filosofía, por eso es tan importante para nuestro catálogo. La sociología, la política, pero como en este sentido, ¿no? De expandir los panoramas, de hacernos pensar más que de resolvernos, que creo que esa también es la misión del ensayo, ¿no? Sí, qué bonito. Mire, yo estudié filosofía de mi licenciatura. Luego hice un doctorado en sociología y luego otro doctorado en derecho. Oh. Y pero justamente es esa interdisciplina la que, bueno, yo valoro mucho porque te permite ver las cosas de muchas perspectivas. Pero no es suficiente estudiar mucho, tienes que saber comunicar. Exactamente. Y escribir es algo muy duro. No sé si es un don con los cuales algunos nacen, otros no, o es puro esfuerzo. No me explico de dónde viene esa capacidad. Tú que te enamoraste de los libros seguramente muy joven, ¿qué te lo explica a ti? ¿Por qué te gusta tanto las letras? ¿Qué es lo que de tu propia historia o algún maestro o cómo fue? Fíjate que, como te decía, yo soy de Tlaxcala y creo que estaba a veces medio aburrida, pero iba en una escuela estricta de esos tiempos, digo, ahora soy muy atea, pero iba en el colegio de monjas. No me digas. Nos enseñaron a leer ¿De qué edad estuviste en? Estuve desde el kinder hasta el sexto de primaria. Mira. Y ahí, o sea, nos enseñaron a leer así en segundo de kinder y así como a pellizcos. Pero creo que en ese momento mi mamá me compró una enciclopedia donde cada enciclopedia tenía 8 cuentos, 8 poesías y como 8 explicaciones, o sea, ensayos, sería como un ensayo. Sí. Y entonces leí a Margarita de Rubén Darío, que tenía unas ilustraciones muy bonitas de una princesa y unas estrellas, y me fasciné y me maravillé. Y entonces leí todos los cuentos de esos 15 volúmenes donde cada uno tenía 8 cuentos. Mira, ¿a qué edad más o menos? Empecé tenía 4 años cuando recitaba Margarita de memoria. Wow. Y dibujaba a la princesa yo misma. Y creo que de ahí me fasciné porque no es cuestión como de acumular nada más libros leídos, sino yo siempre lo llamo el portal, porque digo, es que cuando te conectas con eso, te cambia el universo, o sea, te cambia para siempre, ¿no? Y eso es algo que necesitas, o sea, aunque puedes ver una película, puedes ver series, o sea, no tienes que elegir, sino es parte de lo que tú eres, ¿no? Pero enseñar a escribir, o sea, pero de eso a escribir, quiero decir, hay un paso grande. Yo cuando en algún tiempo di clases de estas de comunicación oral y escrita, y yo pensaba en un semestre podemos debatir, podemos hacer lecturas, podemos hacer análisis, argumentación, pero enseñarlos a escribir realmente es un reto mucho mayor, porque por alguna razón es más difícil conectar las palabras por escrito, pero yo sí creo que no es posible escribir sin leer.
Claro, Entonces, por digamos que supuesto. nos tenemos que alimentar de las palabras, hasta que Ujú, eres capaz de transmitirlas. Y para mí la hoja en blanco muchas veces es que no estás seguro de tu conocimiento del tema ujú, ni de cómo abordarlo. ujú. Entonces, creo que a veces es necesario ir a ese punto, de decir, bueno, realmente qué es lo que quiero comunicar, hacia dónde voy, para que fluya un poco Es dificilísimo. la Y a escritura. veces justo lo Y, contrario, y, querido Rocío. y a O sea, veces, más bien, ni modo, sale. a veces sí, a veces justamente la mejor estrategia para escribir es no saber a dónde vas. Yo he encontrado eso de Bueno, repente. los novelistas y eso puede ser, sí. No, y aún en las ciencias sociales. Luego, justamente la hoja en blanco no te permite avanzar porque justamente sientes que tienes que tener demasiado claro el objetivo, entonces no te das permiso de que fluyan las ideas, ¿no? Entonces es una cuestión dialéctica, pero es una lucha, es algo difícil. Y eso es lo que de repente a mí me da miedo de este tema de la inteligencia artificial, porque Oh, ya resulta tan fácil resolver pues quizás pequeñas tareas, un oficio, un correo electrónico, una carta al maestro, lo que quieras. Al principio se te hace fácil, pero si te acostumbras a eso, como estudiante, como joven, de repente estás acostumbrándote a saltar ese sufrimiento, porque, insisto, escribir es sufrir, o sea, es sentir, es existir, porque estás revolviendo muchas cosas. Entonces, si todo viene ya prepaquetado, empaquetado, es una tentación pues terrible. Y no soy ludista, no estoy en contra de la sí, entiendo. tecnología, de la inteligencia artificial, yo sé que sirve de muchas cosas, pero sí siento que si no tenemos mucho cuidado nos puede ir robando las ideas. Creo que estamos justamente en un momento como en el punto aquel donde se descubrió la World Wide Web y Sí. empezó a cambiar el mundo. O sea, creo que la inteligencia artificial sí nos va a cambiar incluso como no lo imaginamos. Y uno de esos es el lenguaje. O sea, que Ujú, cómo nos comunicamos con este robot, pues a través del lenguaje. Y efectivamente, o sea, escribir es un ejercicio de pensamiento y de argumentación. O sea, de cómo organizo mis ideas, ujú, y eso también te lleva a decir, bueno, ¿de dónde vienen? O sea, es un gran ujú, ciclo, ujú. digamos, de pensamiento que te lleva a la escritura, que sí, claro, la IA de pronto, el ChatGPT te puede resumir algo en nada, en segundos. A mí la verdad sí, te puedo decir que tampoco estoy en contra de la tecnología, que creo que siempre debe ser una herramienta para el ser humano, pero que hay cosas con las que ojalá el ser humano nunca Ujú, quiera romper, o sea, no quiero ser decir qué hay que hacer o qué no, pero ojalá que el ser humano no quiera romper con esa conexión que podemos tener con las palabras, tanto leídas como escritas, que es también espejo de nosotros mismos, ¿no? O sea, esa es la única manera en que podemos ver las conciencias de los otros, ¿no? ujú. A través de las palabras, o de lo que piensan, o del conocimiento, de la manera de explicar, o sea, entonces, ojalá la IA no se convierta en el Robocop que siempre tuvimos miedo, de Estoy, que la ciencia ficción tiene miedo desde hace más tiempo que nosotros. Estoy viendo una serie fantástica rusa que se llama Mejores que nosotros, no sé si la has visto, No, no lo he visto. es desde 2019, de repente apareció en Netflix y es una exploración muy interesante de este tema de si los robots son mejores que nosotros y bueno, no lo voy a spoilear al final, pero lo recomiendo porque entra justamente en esas grandes discusiones de la humanidad y de la tecnología y cómo imaginamos que nos vamos a perfeccionar por medio de esa vía, cuando más Mm. bien es al contrario, lo que hay que hacer es humanizar a la misma tecnología, ¿no? Y otra cosa que mencionaste en el camino, que decías que la lectura en un aparato eléctrico, electrónico, es diferente del físico. Y además dijiste que en realidad las editoriales no han sobrevivido a partir, o sea, esto del ebook no resuelve, ¿verdad? Para una editorial, no, si solamente vivieran libros digitales, no Pues habría negocio no habría realmente, ¿verdad? negocio. ¿Porque son muy baratos o por qué? Fíjate que, o sea, en algún punto, por ahí del 2010, 2011, Ajá. había mucha discusión Ujú. por ver lo que le pasaba a muchas revistas, ¿no? Que empezaron a cerrar y a volverse solo A los digitales. periódicos. Los periódicos, o Ujú, sea, que realmente eso sí, pues hay una tendencia que ya no existan, ¿no? ujú, Físicos. Y el mundo del libro, el mundo editorial empezó a temer eso y a discutir en qué había que invertir, si en tal formato, si en ujú. tal otro.
Y de pronto, pues como siempre, los lectores son los que marcan el rumbo y nos empezamos a dar cuenta que la gente seguía prefiriendo tener sus libros físicos, ¿no? Y eso se ve en la literatura infantil. Creo que desde ahí podemos ver cómo generaciones y generaciones Claro. Prefieren el libro impreso porque a los niños les siguen encantando los libros impresos, ¿no? O sea, a un niño no le puedes dar un libro digital porque no le interesa nada, quiere tocarlo, quiere que salga ¿no? el monstruo, lo que sea. Entonces, creo que desde ahí nos podemos dar cuenta que sigue gozando de mucha salud. Hay un boom de la literatura juvenil, ¿no? Del lado de la ficción, pero muchísimos jóvenes compran libro impreso, o sea, no quieren el digital, no leen el digital. Entonces creo que lo digital se ha convertido en algo muy del lado escolar, ¿no? Por ejemplo, si tengo una tarea, pues sí prefiero ya tener el PDF o voy a leer un artículo, o hay libros que si no consigo, pues sí los compro en digital. Pero los que pueden, los lectores, sigue siendo impreso, siguen siendo los puntos de venta las librerías, ¿no? O sea, a pesar de que se venden libros pues en Amazon, por supuesto, y en otros puntos de venta que no son librerías, pues la librería sigue siendo una parte pues que le gusta a las lectoras y lectores para encontrar México es la libros. capital de las ferias del libro, ¿no? ¿Hay algún otro país que tenga tantas ferias de libro tan grandes y tan importantes? En México yo siento que no. Pues la única feria, la más grande del mundo, es la de Frankfurt, ¿no? Pero la verdad es que la feria de Frankfurt, que es gigante, o sea, es inmensa, es una feria muy de negocios, o sea, acortonada, fría, se van a hacer, pues cerrar derechos, ver tendencias, o sea, es muy para profesionales, no tiene el espíritu, por ejemplo, que tienen las ferias aquí, que funcionan más también como festivales literarios, ¿no? O sea, Guadalajara, que es la segunda más grande del mundo, pues tiene, por supuesto, la parte de profesionales, de derechos de autor, pero tiene todo este universo de lectoras y lectores paseando, viendo a su escritor favorito, comprando libros, haciendo algo, una actividad familiar, escolar. Entonces, eso es maravilloso. O sea, de hecho, las personas que vienen a la feria, que no son mexicanas, se maravillan justamente con esa magia única, ¿no? Y luego tenemos la Feria del Zócalo, de Veracruz, bueno, a mí de Monterrey. La que me encanta es la de Zócalo. Y las brigadas de Paloma, de Paco. O sea, eso no existe en otro lado. No, yo creo que el Zócalo es el mejor escenario. Para mí es la feria más bonita porque primero es imponente, ¿no? Y luego ahí sí que hay muchas personas que tal vez no pensaban en los libros, pero que se encuentran con ellos, se encuentran con la charla. La gente es súper participativa, tiene un gran ambiente, maravillosa, la verdad. Y además nace también desde la resistencia, ¿no? O sea, como siglo XXI, ¿no? O sea, ocupar el Zócalo para la cultura popular, progresista, de izquierda, todo lo que... O sea, ¿en qué año nació la Brigada para leer libertad? No sé la brigada en qué año nació, pero la Feria del Zócalo tiene por allá, no sé si desde los 80s puede ser. Ahí hay que... No, es más reciente. El trabajo de Paco y Paloma es... sí, el trabajo de Paco y Paloma. Pero, siempre, en fin, ¿no? esta idea del libro popular y desde abajo es algo muy, muy, muy importante. Y retoma justamente esta cultura popular de la resistencia que ha cambiado el país, ¿no? En los hechos. Claro. Y dices que el libro infantil ¿es lo que más se vende hoy en México, los libros infantiles, o no tanto? No, fíjate que lo que más se vende en México es la no ficción comercial, hay que decirlo. O sea, eso, libros de autoayuda. Autoayuda, actualidad política, de ese tipo de... Ajá. Sí, sobre todo autoayuda. Pero la literatura juvenil, es que ahora, bueno, la infantil, digamos, siempre ha tenido pues ahora sí que su pequeño público y su espacio, pero ahora existe esto que se llama literatura juvenil, ¿no? Que es como más de la adolescentes y antes de ser ya jóvenes adultos, que esa ya pues es literatura en general, ¿no? Digamos. Entonces se escribe expresamente para ese público. Entonces son muchas novelas de fantasía, ¿no? De romance, o sea, como temas que les interesan, con ilustraciones, pero no como las de los niños, ¿no? O sea, creo que en ese sentido la literatura
de los más pequeños es más dibujo que texto, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de las edades conforme el texto le gana lugar a la imagen, ¿no? Entonces, hay un mercado que goza de salud, es una parte internacional, que es el de los jóvenes, ¿no? Que leen cosas propicias y escritas para jóvenes, ¿no? Del lado de siglo, recientemente desde Argentina se ha empezado siglo para chicos y chicas, digamos que es literatura infantil y juvenil, o sea, infantil, niños más grandes, digo también pequeños, pero la idea es conservar las mismas líneas del catálogo para adultos en niños. Entonces sería no ficción, es no ficción infantil, ¿no? Entonces estamos empezando esa línea como para que también haya las mismas temáticas, pero tratadas para niños o para jóvenes, adolescentes. ¿Cómo qué tipo de temas? Pues, por ejemplo, ciencia, ¿no? Por ejemplo, que tenemos mucho interés en la divulgación de la ciencia, hay uno de dinosaurios, hay uno de curiosidades científicas. Tenemos ahora El mar de fueguitos, que es un galeano para niños, que es un libro muy, muy bonito que habla pues de la igualdad, de la identidad, de los otros, los temas muy galeano. Derechos humanos, o sea, queremos meter como todas esas temáticas, pues para que tener nuestro siglo XXII, ahora sí, ir formando el siglo XXII. Ay, pues qué emoción, suena muy bien, ya esperando la siguiente tanda de libros para comprarlos y leerlos. Vamos a un segundo corte ahorita y regresamos para continuar este gran diálogo con Rocío Martínez, directora editorial de Siglo XXI en México. No se vayan, en 2 minutitos estamos de regreso. Aquí seguimos con Rocío Martínez. Gracias, Rocío. A ti, John. Gracias a nuestro público. Ahora, la industria editorial en México, en el mundo, supongo, pero lo que he visto en México es que se va concentrando cada vez más. Hay 2, 3 empresas que en realidad son internacionales, ¿no? Una alemana y una española, ya me dirás, pero que han ido comiendo otros sellos locales y que hay pues es resultado del neoliberalismo, pues, ¿no? Una concentración y un poder económico de pocos, ¿no? Y pequeñas, medianas editoriales como el Siglo XXI ya se encuentran en una selva muy complicada. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Han sufrido ustedes a partir de esta situación? ¿Qué se tendría que hacer para regular mejor el mercado del libro, para que haya una verdadera pluralidad? Pues mira, de entrada, para hablar de mundo editorial, tenemos que pensar en territorios lingüísticos, ¿no? A diferencia de otras artes, pues que a lo mejor vas y escuchas un concierto y da igual si entiendes la letra. Claro. En el mundo del libro, pues sí hay que partirlo, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido nosotros tendríamos potencialmente pues 500 millones de hispanohablantes como posibles lectores. Entonces, ese es el mercado que se está digamos, trazando para las editoriales, ¿no? Y luego ya matizando, pues obviamente no todas las editoriales, ni siquiera las transnacionales, abarcan todo el mercado en español, ¿no? Que sería España, América Latina y Estados Unidos en español, ¿no? Que ese es un tema interesante de por sí. Entonces, en la actualidad, en ese mercado en español hay 2 transnacionales, ¿no? Que son Penguin Random House y Planeta. Penguin Random House viene de Bertelsmann, que son los alemanes. Es una empresa global, está en todas las partes del mundo, pero digamos que su brazo en español pues es aparte, ¿no? Porque justo por estos territorios lingüísticos. Y el Grupo Planeta pertenece a los españoles, ¿no? A los Lara, que además en España tienen muchas otras empresas, ¿no? Tienen la televisoras, universidades, o sea, es mucho más grande a lo mejor, pero tiene presencia en toda América Latina, y lo mismo que Random House. Entonces, después siguen las medianas, ¿no? Para nosotros implicaría, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica, que es un caso único en toda la lengua en español, que tenga el apoyo del Estado, una editorial, que eso es muy relevante, y que además tenga las subsidiarias, ¿no? Que existan librerías y casas editoriales en otras partes de América Latina y en España. ¿No hay otros símiles del fondo en otros países de América Latina? No hay otro fondo de cultura económica en otros países. La verdad es que es algo, pues un privilegio que tenemos nosotros. Y en esa línea de medianas, por ejemplo, estaría Siglo XXI, ¿no? Que tenemos presencia internacional,
pero no somos una transnacional, no estamos unida a otros sellos, no estamos, ¿no? Somos nosotros mismos. Y luego pues estarían todas las editoriales independientes que a lo mejor no tienen ninguna otra presencia internacional, ¿no? Están nada más dentro de los territorios y que hay perfiles similares en México, en Colombia, en Argentina, o sea, editoriales como Hermanas, Espejo, pero que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, y en esa lógica, pues para las autoras y autores, pues muchas veces es como decir, voy a publicar en la transnacional, eso quiere decir que mi libro va a circular por todos los países, y yo le llamo el espejismo, ¿no? Porque en realidad eso no va a pasar, la lógica es muy comercial, ¿no? De decir, pues si este libro, aunque sea buenísimo, no creo que va a funcionar en mi país, no es que, aunque te contrate los derechos mundiales, no es que va a estar en otros países, ¿no? Y entonces es como decidir el mercado, o sea, con una lógica puramente comercial, que impide la circulación realmente de un idioma que nos hermana, ¿no? Y realmente no volteamos a ver, por ejemplo, a Centroamérica jamás, el Cono Sur pues tiene sus propios autores, no hay como ese intercambio que realmente debería ser de conocimiento, ¿no? Ese vehículo. Entonces, y eso también ha hecho que haya pocas opciones, digamos, de ese nivel para las autoras y autores, ¿no? Y ambas editoriales, pues sí, se han ido comprando sellos, ¿no? De pronto alguna editorial tiene crisis, no sé, caso Tusquets, que lo compra Planeta, Paidós misma, o en Alfaguara hace algunos años, Random House, ¿no? Entonces, pues lo que antes era una editorial que funcionaba mediana o independiente, pues se va a la lógica de empresarial, donde además se desdibujan, ¿no? Algo fundamental para las editoriales es su sello, su perfil, ¿no? Que yo siempre lo comparo al ethos de los griegos, que es esto, pensarlo no solo como una imagen, ¿no? Como un logo, como, sino es un todo, ¿no? Es un todo que tiene que ver con las temáticas, con el diseño, con la distribución, con el lema, con la filosofía, o sea, todo junto. Entonces, una vez que te come en la transnacional, pues se desdibuja mucho de ese sello que estaba ahí, ¿no? Que te daba un espíritu, que te daba pues una idea de catálogo específico, se va a la si lo has lógica. visto, Alfaguara, por ejemplo, es un sello muy prestigioso. Tú mismo has dado cuenta que a partir de su compraventa ha cambiado su perfil, por ejemplo. Yo creo, bueno, incluyó más cosas, ¿no? Empezó como una editorial que editaba literatura latinoamericana y pues ahora tiene muchas traducciones, ¿no? Yo creo que más bien se comió otros sellos de Random House. Por ejemplo, literatura random estaba como, o sea, como que era competencia de Alfaguara, ¿no? Y en el momento en que entran ambas a hacer Random House, pues creo que Alfaguara tiene más presencia, ¿no? Entonces, es buen punto. No, y además es difícil para los escritores porque si tienes una diversidad de editoriales puedes ir viendo posibilidades, pero si nada más hay 2 o 3, o sea, o te alineas, o incluso la misma escritura tienes que escribir para la demanda de la editorial en lugar de tener más libertad, ¿no? Claro, llegas a un grupo y ese grupo dice, bueno, tú te vas a tal sello, o sea, no entras como a la editorial, ¿no? Por ejemplo, el caso Tusquets, ¿no? Que era una editorial tan relevante, que era compañera de Anagrama, que nacieron en las épocas de la dictadura, que fueron de hacer catálogo, de tratar de hacer frente a la censura, con Beatriz de Moura, en el caso de Tusquets, y en el caso de Anagrama, pues con Herralde, ¿no? Y pues eso es un sello más, ¿no? De pronto la compran y es un sello más. En ese caso Anagrama sí tuvo, por ejemplo, Herralde sí quiso decidir qué iba a pasar con su editorial cuando él se retirara, y sabiendo que había crisis económica y que a lo mejor no iba a poder mantener su identidad como independiente, entonces él planea en lugar de que la compre una transnacional, Anagrama se une con Feltrinelli, que es esta editorial italiana que tiene cadena de librerías y que es como con un sello muy similar, ¿no? Un perfil editorial muy similar a Anagrama. Entonces Herralde dice, no, pues yo prefiero que
que Feltrinelli, o sea, compre Anagrama, porque además va a seguir, tenemos muchos autores en común, de hecho, que se traducían unos a otros, ¿no? En el caso del italiano, el español y viceversa. Entonces, Anagrama, por ejemplo, no ha cambiado, porque supo su editor como trazarle su camino para que pudiera seguir haciendo catálogo, ¿no? Y en el caso del siglo XXI, que te puedo decir, estamos muy contentos justo de esa historia que contábamos, ¿no? Sí. Que se hubiera rescatado desde Argentina y que eso nos permita seguir manteniendo el espíritu, ¿no? Que hace el siglo XXI ser la editorial histórica que es, ¿no? Y que queremos que siga, ¿no? Sí, con eso mucha es vida. muy, muy, muy importante. En términos de políticas públicas, qué imaginas? O sea, ¿cómo estamos ahorita? ¿O qué podría ser el Poder Legislativo para facilitar, no sé si llamarle la democratización del mundo editorial, la diversificación, el apoyo a editoriales independientes y medianas con este perfil independiente como la del siglo XXI? ¿Qué se podría hacer para que México consolidara esa línea? Creo que es importante consolidar. Existe la ley del precio único, que eso está diseñada para que no se perjudiquen a pequeñas librerías o editoriales independientes o pequeñas, ¿no? Que es que el editor marca el precio y mientras es novedad, que son 18 meses, querían subirlo a 36, no estoy segura si se modificó o no la ley, pero bueno, durante 18 meses debe mantener ese precio, porque luego las grandes cadenas de librerías de pronto le bajan descuento y la pequeña librería pues no puede bajar descuentos así nada más, ¿no? O sea, bajar precios. Entonces, la idea es que se mantenga, mientras es novedad, con el mismo precio en la plataforma, en la librería, en donde sea. Y eso permite que todos juguemos el mismo juego. Creo que también se tienen que afinar las políticas de donación, porque a veces, o sea, la ley luego contempla que a lo mejor si destruyes ejemplares, puedes deducir más impuestos que si los donas. Mira. Y yo creo que donar libros es una cosa que sería muy relevante y hay muchos lugares en todo el país donde sería muy necesario que hiciéramos más bibliotecas, más fomento a la lectura, que eso lo hace muy bien el Fondo de Cultura, ¿no? Con el Librobús y con de verdad hacen un trabajo maravilloso, pero creo que pues si pudiéramos apoyar más desde otros lados, creo que sería muy bueno crear esas redes, ¿no? O sea, ahorita si tú tienes existencia en tu bodega, desde un enfoque estrictamente comercial, ¿conviene más destruir tus libros que regalarlos? Sí, o sea, nosotros en Siglo prácticamente no tenemos destrucción de libros. Paco, ya ves que Paco Taibo desde que entró dijo no se destruyen libros. En el fondo. En el Fondo de Cultura. Pero sí, en las transnacionales y eso después de un tiempo para mermar la obsolescencia, ¿no? Se van a la trituradora, ¿no? Entonces, para muchos autores es un gran drama porque es tal vez la obra de tu vida. Claro. Por fin te la publicaron en tal sello que te morías por ese sello. De hecho, por ahí hay un artículo de una autora que justo cuenta ese drama, ¿no? Que dice, estuve trabajando muchos años de mi vida, esta obra de 600 páginas, por fin me la publican, no sentí que me hicieran promoción, la promoción es otro tema, y de pronto ya me llega mi cartita de, bueno, pues si quiere adquirir con descuento porque ya se van a destruir los ejemplares. Entonces, pues es una cuestión de desilusión, porque a fin de cuentas somos humanos y la obra para un escritor, y tú lo sabes, ¿no? Tú que tienes tu propia obra, pues hay un cariño especial y hay un trabajo detrás y más para los autores de ficción, ¿no? Que están creando un mundo que no existía, pues es un verdadero drama. Entonces creo que si se afinaran las políticas de donación sería importante y que hubiera como esa facilidad de mecanismos y esas redes mucho más claras y construidas para decir, miren, si donas es muy fácil, mira, tú mandas aquí los dejas y van a repartirse, o sea, como que hubiera eso mucho más afinado. Creo que nos falta, y eso pues claro, como editorial, pues quizá no es lo que más convenga, pero sí creo que la cultura de la biblioteca es muy necesaria y muy bonita, ¿no? O sea, cuando las bibliotecas están llenas de vida y no son mausoleos, creo que le hace muy bien a las sociedades, ¿no? Ir a convivir en familia, ir a hacer la tarea,
tomar los libros, ¿no? Acabo de encontrar, directamente la había escuchado de su existencia, pero ya fui es la Biblioteca México por la Ciudadela, ¿no? Sí. Que tiene estas bibliotecas fantásticas de Monsiváis, ¿quién más? De Ali Chumacero, bellísimos espacios que fuimos un domingo a estudiar, mi hija, yo a hacer tarea, ella, yo a escribir justamente, y un ambiente fantástico, o sea, una pequeña aportación justamente en ese camino, ¿no? No solamente es leer y escribir, sino el libro como objeto estético en la biblioteca y está rodeado de sabiduría, Claro. y te da una paz, ¿no? Sí, una paz, y el hecho de poder, de pronto dices, ay, necesito tal libro, y que está ahí, lo puedes tener y puedes consultar. Creo que eso sería muy bueno, ¿no? Engrandecerlo, y no solo en la Ciudad de México, sino fuera, ¿no? Creo que fuera se necesitan muchas cosas. Por eso es importante que haya ferias de libros en muchos lugares. Creo que eso se debe seguir impulsando, porque también para los editores es importante la venta en las ferias, pero además es un encuentro, ¿no? Es el día que se encuentran lectores, editores, autores, en esa especie de fiesta, ¿no? La feria ya lleva el espíritu ahí. Sí, digo, es algo muy mexicano, insisto. O sea, ferias existen en todos lados, pero estas ferias, ¿no? Las ferias populares, aún la FIL de Guadalajara, que es como más de pipa y guante, también es del pueblo. O sea, es algo muy bello. Hay mucha esperanza. La gente luego se queja, ¿no? De que en México no leemos suficientes libros, ¿no? Estadísticamente comparado con otros países, pero hay como una fascinación por la literatura, por la escritura, por la lectura, muy mexicano, muy popular, que justamente en el fondo, donde estabas trabajando muchos años, sí, lo han detectado muy bien, apoyado muy bien desde Paco, y lo que estás tú proyectando en términos del ensayo, un editorial más comunicativa, ¿no? Pues mucha suerte y mucho éxito te deseamos, sí, querido muchas Rocío. gracias, John. Sí, pues eso es lo que deseo, ¿no? O sea, ahora que decías la Biblioteca Monsiváis, justo estamos recién estrenando un homenaje a Monsiváis, que es Nostalgia Monsiváis, que se cumplen 15 años, ¿no? 3 lustros de que nos dejara de este mundo. Y Marta Lamas y Rodrigo Parrini prepararon una maravillosa selección de 35 autores que escriben sobre su Monsiváis. Por ejemplo, ese tipo de libros que queda tan entrañable. O sea, personas que lo conocieron, personas que quizá no lo conocieron tanto, pero lo admiraron y lo leyeron, ¿no? Que es importante como seguir manteniendo Eso lo acabas de publicar. Eso está ¿Cómo se llama? recién salido, se llama Nostalgia de Monsiváis. Qué lindo. Y vamos a hacer muchas cosas alrededor. Justo estamos Capital 21 haciendo una serie con los autores para hablar de Monsi. Hicimos un capítulo ahí en la biblioteca Monsiváis, ahorita que decías. Pues y vamos a hacer presentación en el estanquillo, o sea, queremos hacer muchas cosas y vamos a regalar estampas de gatitos. Maravilloso. De los gatitos de Monsi. Pues nos sigues informando, Sí, vamos a seguir cuento. comunicando aquí y Claro que sí. felices 60 años. Muchas gracias. No míos. ya No nos queda míos, claro, no míos. estás muy joven. Larga vida a la editorial. Muchas gracias. Felicidades y pues te vamos a volver a convocar Por aquí favor. a la televisión universitaria. Cuando quieran. Yo encantada, John. Muchas gracias por Muy la invitación. Bien. Al contrario que Rocío, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí gracias. estamos. Gracias a nuestro gran público, nuestra audiencia, por estos momentos, esta hora de los diálogos por la democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM, tu televisión universitaria.